¿Qué onda? ¿Cómo estáis? Espero que bien. Muy bienvenidos de nuevo a otro vídeo de vuestro canal de minorías de referencia, Buganeers. Soy Falcon y en esta ocasión, como veis, os traigo contenido de Diablo 4 y nos voy a traer otra cosa que cuál es para mí el mejor set ahora mismo en el Reino Eterno, que para quien no lo sepa, el Reino Eterno es el juego fuera de temporada, ¿vale? Sin ningún tipo de modificador o mecánica de temporada que os haga modificar el equipo, sino con las componentes y con las mecánicas estándar del juego. Y no es otro que el set del druida con pulverizado. Y realmente, si ya era pues top 5, incluso top 3 del juego, ahora mismo, con un detalle que ya me di cuenta hace un tiempo, yo para mí lo convierte en el top 1 ahora mismo en Diablo 4. Y os voy a explicar el porqué. Primeramente os pongo en antecedentes. Veis aquí que tengo varias habilidades. Esta habilidad en concreto, de Ira de Sopardo, es una habilidad core, es una habilidad fundamental en nuestro set, que vamos a utilizarla y con la que al activarla nos va a poner en forma de hombre oso, con lo cual vamos a tener muchísimo daño de ataque y muchísima más resistencia al daño, con lo cual es fundamental. Y nuestra idea era de tenerla pues siempre activa o la mayor cantidad de tiempo posible. Empecé con este set en la temporada 9, ¿vale? Y en la temporada 9, que es como lo veis aquí, existía un tiempo de reutilización. Básicamente utilizáis la habilidad y una vez que la utilizáis, pues matando enemigos se va regenerando. Si tenéis siempre enemigos con los que matar, como este set es muy tocho y va a hacer mucho daño, siempre vais a estar matando y regenerando el tiempo de uso de la habilidad, con lo cual nunca va a haber un cooldown o un tiempo de reutilización. ¿Qué pasa? Que si en algunos casos, imaginad, os ponéis en un grupo con gente también muy buena, que tiene mucho poder de ataque, pues igual esa gente os mata a los enemigos antes que vosotros y vosotros vais a ir perdiendo tiempo. Y en este caso, el tiempo de duración de la habilidad está con mis modificadores y tal, que después veremos en 38,13. Si acabamos ese tiempo, lo que pasaba o debería de pasar normalmente es que esta habilidad entra en cooldown antes de que volvamos a utilizarla. Pero os lo voy a mostrar cómo la vamos a ejecutar y esta habilidad a raíz de las actualizaciones que vinieron, ¿no? De todo lo que actualizaron con la temporada 10, no sé si es un bug, de momento no está reportado porque ya han pasado varias semanas desde que sacaron la última temporada y no se ha modificado nada. Realmente ya no sé si es un bug o que irían a hacer esto. Yo quiero pensar que es así, que es un bug y no está reportado. Pues como veis, esta habilidad, que veis que ya solo le quedan 8 segundos de duración, debería de una vez que acabe entrar en cooldown de X segundos antes de poderse utilizar y ahora mismo, como veis, se puede volver a utilizar instantáneamente. Como os digo, debido a este cambio, para mí ha pasado a ser el mejor set, ahora mismo el que tengo yo, el de pulverizado. Y nada más, si queréis ahora en profundidad saber cómo realmente va todo el set, árbol de habilidades, pasivas, piezas, rasgos, templados, si esperáis un segundito, lo vemos. Hasta ahora.
Bueno, gente, pues aquí estamos, la auténtica barbaridad que acabáis de ver. Se puede hacer todo con este set y os voy a mostrar primeramente no esta que es la versión final con míticos, sino la versión, digamos, a partir del endgame que deberéis hacer al principio, que es la más fácil, ¿vale? Y os voy a empezar hablando del casco, que debe de ser la plegaria de Basili. Todo piezas únicas ancestrales, ¿vale? Sin míticos. Yo recomendaría lo que es la estrella, pues ahí, en voluntad. ¿Por qué voluntad? Porque es la estadística principal que tiene nuestro personaje, ¿vale? Que es, pues bueno, os hace un aumento en el daño de las habilidades, nos aumenta la curación recibida y nos hace provocar más daño de arrollamiento. Por eso es importante tener, para mí, lo más importante de esta pieza, pues bueno, que tengáis lo que es la estrella del ancestral ahí, en voluntad, ¿vale? Personalmente. A partir de ahí, esta pieza se consigue aquí, como veis, cosechando corazones malignos, que como veis ahí es en el árbol de los susurros, son los jefes del mundo, tanto la infraciudad de curas como el trueque con mercenarios, es en el DLC de Vessel of Hatred, y como ya os dije, no lo tengo. Esto es basado en el juego base del Diablo 4, en el juego normal. Otra de las opciones, y esto ya va extrapolable para el resto de piezas y el resto de bosses, es poder tener estos restos del traidor, o para poder farmear a Belial, que es el diablo supremo, digamos, del juego, el supremo Sli, digámoslo así, pero el diablo superior o el demonio superior del juego, y solamente podréis conseguirlo cuando vayáis a farmear todos estos bosses menores, aleatoriamente, o incluso demonios menores, aleatoriamente yendo a farmearlos, pues os va a aparecer y al derrotarlos va a soltar este tipo de restos. También está si entráis en el mercado del diablo, ¿vale? Y tenéis suficiente, pues por ejemplo, este dinero para poder tradearlo y poder conseguir estos restos del traidor, para poder farmear cualquier pieza que necesitéis, ¿vale? Porque después al abrir el cofre os va a poner el boss que queréis, que es el que dropea el objeto que queréis, entonces vais a poder farmear cualquier tipo de pieza. Esto ya va a ser para todas las piezas, ¿vale? La pechera, furia insaciable, ¿qué considero ideal o perfecto? Lo primero es que veis ahí el rasgo que os pone, ahora la forma de hombre oso es tu forma verdadera y te otorga de 2 a 5 rangos en todas las habilidades de hombre oso. Lo ideal es como esta, que tenga 5 el máximo, porque evidentemente pulverizar, que es la habilidad con la que vamos a hacer el daño de veneno, ¿vale? Es una habilidad de hombre oso, por lo tanto lo principal yo considero en esta pechera es que tenga eso en 5, y después pues lo que es la estrella del ancestral, pues podría estar, como la tengo yo ahora, en daño de arrollamiento de hombre oso para que hagáis más daño, o también es una buena idea, os recomendaría que también la podríais tener en porcentaje de vida máxima, con lo cual os va a subir bastante la vida máxima y vais a ganar en sostenibilidad. Esta pechera, si no me equivoco, la podréis conseguir en el eco de Grigoire con estos recursos, ¿vale? Acero viviente, y como lo pone ahí, el acero viviente va a ser en María Infernal, la vais a poder conseguir haciendo la María Infernal, Árbol de los Susurros o Jefes del Mundo. Vamos por los pantalones, Voluntad de Tibolt, importante, evidentemente el rasgo que tiene marcado, que es infliges de un 10 a un 20% más de daño mientras eres imparable. Vamos a ser siempre imparables en forma de hombre oso, por lo tanto es importante que esté lo más cerca posible del 20% de daño para hacer el máximo daño posible, pero lo más importante yo considero en esta pieza, ¿vale? En estos pantalones, es que la estrella de ancestral la tengáis en reducción de daño mientras eres imparable. Así vais a tener una reducción de daño muy grande y aún por encima vais a hacer más daño. Y esta pieza, os explico aquí, veis que aquí no pone nada, aquí por ejemplo veis el casco, abajo de todo pone solo la pezuña, que es el druida, la pezuña de oso, también lo que es el pecho, el peto, la pezuña del oso, y después ahora vamos a ver pues el tema de la maza de 2 manos, también es pezuña de oso, quiere decir que son exclusivas de druida, pero por ejemplo la voluntad de Tibolt está en el pool genérico, ¿vale?
o sea que bueno, está para todo el mundo disponible. O sea, os la puede incluso dropear alguien que conozcáis, que tenga la pieza y que no la utilice, o lo que sea. Aparte de esto, pues bueno, podéis conseguirla con las muñecas de aguja aquí en la reserva del demonio menor Andariel, ¿vale? Y donde conseguís estas muñecas con agujas, que es el recurso que necesitáis para farmear Andariel y abrir el cofre. Pues en la fisura glaciar, en la bestia glaciar o en la sede del ancestro, aparte también farmeando en los jefes, matando a jefes del mundo. Y vamos a acabar con la maza a 2 manos, ¿vale? Que yo, para mí, si como lo que estoy poniendo en todo el set, tuviera solo una estrella a nivel ancestral, yo la pondría como está aquí, con daño en veneno para maximizar el daño de veneno, y al maximizar la pieza la maximizaría solo en voluntad, si tuvieras esa opción. Ahora, la maza perfecta no tiene que tener ni 4 estrellas, ¿vale? Lo de reducción de coste de recursos ya no nos importaría. Lo ideal es que tuviera 3 estrellas, buscando ya la maza ideal. En voluntad, daño de veneno y probabilidad de pulverizar que golpee 2 veces. Y después, evidentemente, en los rasgos, lo de si no tienes ningún charco alrededor, pulverizar forma 1 que garantiza sus propios arrollamientos del 580%. Esta es la maza que tenía, muy cerca del 600. Lo ideal es que también tengáis ese valor lo más cerca posible de 600 para hacer el máximo daño. Y aparte os pone pulverizar hace que todos los charcos cercanos salpiquen un tanto por ciento, que normalmente es la 10ª parte de lo que pone arriba, aunque no siempre, de su daño total dentro de sus áreas a su alrededor. Eso va a hacer que nuestro daño sea multiplicativo y que cuanto más enemigos haya, más daño vais a hacer. Entonces tenéis que poner charcos todo alrededor y aparte de, digamos, los enemigos a los que queráis dañar. Y eso de momento es lo que deberíais de tener como objetivo del endgame. Y después ya nos vamos a poner en el tema del set final, digamos, para este druida con pulverizado. Y necesitáis 3 piezas. Primero, lo que es se llama míticas, que son las más jodidas de conseguir, tienen el menor ratio. Y supuestamente yo conseguí las mayores piezas míticas en Tormento 3, pero supuestamente cuanto mayor grado de tormento, mayor probabilidades, y de hecho tiene más probabilidades lo que os dije antes. Aquí el digamos, Diablo Mayor Belial es el que supuestamente tiene más probabilidades de que os dropeen cosas. También una manera de que tengáis más probabilidades es ir con el mayor número de jugadores al farmeo. También supuestamente inicialmente os sube el ratio de dropeos de míticos. Una vez dicho esto, pues bueno, empezamos por mi set, lo que es el casco mítico, ya maximizado de todas las piezas. Y lo realmente importante de este casco, normalmente en todas las piezas, sobre todo las míticas, llama más la atención, es la primera parte que aparece, que en este caso es 200% de daño, ángeles y demonios. Este es Diablo 4, va a haber muchos demonios en muchas partes y vamos a hacer un 200% más de daño. Después tiene probabilidad de golpe crítico, probabilidad de golpe de suerte, velocidad de movimiento y habilidades de categoría principal. Deciros que la referencia de set que os puse en la caja de descripción, ¿vale? Es también deciros que es de la temporada 9, vais a tener que tener en cuenta que, por ejemplo, la hechicería orádrica era una mecánica de la temporada 9 y eso lo vais a tener que erradicar del set porque ya no existe y vais a tener que ajustar pues tanto resistencias, daño o probabilidades de otra manera porque ya la hechicería herádrica, por ejemplo, ya no está en el juego ni ninguna de las mecánicas de la temporada 9. Recordad que os dije que este era un juego para el juego normal, digamos el reino eterno, sin ningún tipo de temporada, ¿va? Ni mecánicas de temporada. Entonces, lo que pone lo que es el enlace o el set en el que yo también me fijé y que os pongo como referencia para que hagáis este set de pulverizado, es que, como pongo aquí, tengáis un casco que os caiga ahí, con el asterisco en +3 a las habilidades de categoría principal, maximizar eso a tope para tener el máximo de puntos en habilidades de categoría principal, que es el que vamos a hacer. Pero para mi manera de entender el juego y para mi manera de jugarlo, prefiero tener, que también tenéis que tener la suerte de que os toque este casco, prefiero tener este casco con la estrella en probabilidad de golpe crítico porque maxeándola me tocaron 2 maxeos
en la probabilidad de golpe crítico, con lo cual me quedo en 49%. Solamente con esta pieza ya tengo prácticamente la mitad del porcentaje que quiero tener del 100%, que de hecho lo tengo, de probabilidad de golpe crítico. Por lo tanto, prefiero y os recomiendo que tengáis también este casco, ¿vale? Aparte, pues lo que es el rasgo que trae esta pieza es sucumbe al odio y te ganas a favor de la madre, lo aumenta un 60% más el daño que infliges, etcétera, etcétera. Entonces, un poco más de daño. Vamos con el peto. Embozo de la falsa muerte. Este fue el último que conseguí. Me deseé para conseguir este peto. Hace nada me acaba de tocar otro, ¿vale? Que realmente es bastante malo, porque generación de recursos es lo que menos vamos a buscar, porque nos sobra, no vamos a tener que utilizar nada de eso, porque tenemos, de hecho, pues a tope el rollo. Veis que no nos va a bajar lo que es la barra del maná, en este caso espíritu, en el druida. Y esto es lo que menos vamos a necesitar. Lo que necesitaría era un peto de estos, por ejemplo, igual con en todas las estadísticas. Porque al poner todas las estadísticas, bueno, os mejoraría la armadura, os mejoraría la regeneración y la resistencia de los elementos, os mejoraría sobre todo la inteligencia, que es lo más tocho o de lo que más vamos a depender. Y os mejoraría un poquito, pues bueno, la probabilidad de golpe crítico en este caso es lo de menos, porque ya tenemos el 100%. Pero sería bastante interesante, ¿vale? No está mal. La segunda opción también podría ser vida máxima o daño con el siguiente ataque tras entrar en sigilo. Está bastante bien, porque el primer ataque después de entrar en sigilo hacéis mucho más daño, que no es ni mucho menos una mala opción, pero lo ideal sí que sería todas las estadísticas, que veis que lo tengo maxeado en ese punto precisamente 2 y 1 en daño al siguiente ataque tras entrar en sigilo. Bueno, lo bueno de este peto es que, como veis, lo primero, que digo que es de lo mejor de estas piezas, es que os dan +1 a todas las pasivas, que es una brutalidad auténtica, lo vamos a ver. Lo que genera, maximiza todas las que tengáis al máximo, que son las interesantes, y después otras que ya no se tienen puntos para activarlas, ¿vale? Porque os focalizáis en otras más interesantes, sí que también se activan de manera gratis y resultan muy interesantes para nuestro set. Después lo veremos. Y después os pone, si no os ha infligido daño en los últimos 2 segundos, obtiene sigilo y un 40% de velocidad de movimiento. Esto es que si, por ejemplo, os matáis un grupo de enemigos y tardáis 2 segundos o más en encontrar el siguiente grupo de enemigos, vais a ver que se va a oscurecer el personaje, se va a poner como transparente. Es como que entráis en las sombras, ¿vale? Estáis como en sigilo y el siguiente ataque que vais a hacer a un grupo de enemigos pues va a tener un 732,6, en este caso, más por ciento de daño, con lo cual es también desde ese punto de vista muy interesante. Vamos con los guantes, que aquí los acabo de encontrar recién, o sea, hace muy poquito que los tengo, y es sorprendente porque veis aquí que el poder de objeto tiene 800, ¿vale? Como cualquier otro. Veis este que tiene 3 estrellas y veis que el poder de objeto es de 800. Y os preguntaréis, hostia, si tiene poder de objeto 800, ¿cómo puede ser un legendario normal? De hecho, no es un legendario normal, es un legendario ancestral, ya os lo pone ahí arriba. Lo que pasa es que no tiene estrella porque la habilidad justo que vino con la estrella no me interesaba y la cambié por velocidad de ataque, ¿vale? Para tener estos guantes. De hecho, tenía estos anteriormente, que tenía la estrella donde tendría que tener lo que es en la habilidad pulverizar, que es la habilidad principal que tenemos para hacer daño en forma de hombre oso, y esto es lo que debería de tener, pero veis que tengo ahí, le tuve que cambiar una habilidad en probabilidad de golpe crítico, y otra habilidad que tenía de base era probabilidad de golpe de suerte, que no me interesaba mucho, de hecho vino con 2 habilidades malas, y estaba esperando desde hace tiempo cambiar los guantes y que tuvieran probabilidad de crítico y que viniera con velocidad de ataque. Pues en esta ocasión vino con velocidad de ataque y pulverizar, pero la estrella, por desgracia, no estaba en pulverizar, que si podéis deberíais de utilizarla ahí o que os viniera ahí. Y al final pues recalibré justo la habilidad que tenía con estrella para meter velocidad de ataque. Y en este caso pues lo tengo maxeado con 2 puntos a pulverizar y con otra velocidad de ataque, que básicamente es lo que quiero, para tener probabilidad de ataque del 100%, con mucho daño crítico y velocidad de ataque en 100%, ¿vale? Para que veáis, pues no están muy optimizados tampoco el set, ya vais a ver, por ejemplo aquí pues necesitaría una estrella en pulverizar, aunque no me quejo ya de los guantes que tengo, voy mejorando el set. También me haría falta cambiar, lo veremos, el necklace, el colgante, el amuleto y sobre todo
ahora mismo lo que más buscaría es el mazo a 2 manos, ¿vale? Que con las 3 estrellas, que es más dura de encontrar que el Wally. Y bueno, esto es básicamente lo que tengo. Después el templado de los guantes, tamaño pulverizar, porque al final pulverizar lo que tiene es un círculo, digamos una piscina de veneno, y cuanto más grande sea el tamaño, a más enemigos vamos a afectar. Duración de ira de oso pardo, es lo que hablamos al principio, ¿vale? De que dure, que ahora está en 37,8 segundos, casi 38 segundos de duración. Y bueno, lo que es el grabado o el rasgo que tengo grabado es la duración de ira de oso pardo, aumenta un 10 segundos, ¿vale? Que es eso. Como os vuelvo a decir, no sé si son algún bug o algún problema mío, que hice algo que hizo que se rompiera el enfriamiento de esta habilidad. Realmente ya no tenemos enfriamiento de habilidad, pero sí que la duración es interesante para cuanto más dure, más tiempo vamos a tener sin volver a reactivarla. Con lo cual vamos a tardar unos segundos en reactivar o en stackear ciertas acumulaciones de daño, y uno de estos es lo que pone a continuación. Además, los golpes críticos que asestas mientras dura la ira de oso pardo, que va a ser siempre, aumentan un 5% tu daño golpe crítico, que vamos a hacerlo siempre, hasta un máximo de 100%. Esto es lo que da... o los rasgos que tenéis que grabar. La voluntad de T-Bolt, como veis, ni siquiera necesito una a tope. Como veis aquí tengo una maxeada, tengo una pieza al máximo que tengo que maxearla, pero o sea, subirla, porque en la siguiente actualización se van a quedar todos estos objetos si no están maximizados en Legacy, ¿vale? En estándar vamos a poder, por el tema de poder actualizar de una manera distinta los objetos, o que van a implementar una manera distinta de maximización, si no me equivoco, o de grabado o de templado. Entonces, pues bueno, voy a tener que subirla, pero de momento, para que veáis, con esta me llega de sobra, porque al final tiene prácticamente lo mismo, ¿vale? Con esto vamos a tener un poco más de recurso, un poco más de vida, un poco más de todas las estadísticas. Pero básicamente, como os dije, lo principal es tener reducción de daño para tener aguante, y sobre todo un pantalón que tenga el mayor daño. En este caso tiene un 19%, tampoco es el máximo, pero vamos a hacer daño y reducción de daño. Después vamos a tener un poquito más de vida y también todas las estadísticas. Pero eso es lo que busco básicamente en este pantalón, ¿vale? La reducción de daño, y todo lo que venga más, pues mejor. Botas excepcionales del Horroros 1. Estos para mí son unas botas legendarias ancestrales perfectas, por lo menos para lo que yo concibo, o para mi clase. Tiene voluntad maxeada con la estrella, vida máxima maxeada con la estrella y velocidad de movimiento maxeada en la estrella. Y veis que la tengo maximizado, y me tocó una maximización en cada uno. Para mí es perfecto. Tengo, aparte templado, más velocidad de movimiento y más de tamaño pulverizar, que tuve la suerte de que me tocó el máximo de lo que fuera posible de que me tocara. Y aparte el rasgo pone ahora pulverizar, que es lo importante, después lo veremos. También es una habilidad de tierra. Cuando rollen los tiempos de reutilización de tus habilidades se reducen en, 1,5 segundos, esto no es tan importante. Quedaos con que pulverizar también es ahora una habilidad de tierra. Seguimos con la maza a 2 manos, que esta es la mejor que me ha tocado. Nunca, jamás me ha tocado una maza de 3 estrellas, nunca, desde que llevo jugando. Es una maza que, como es la base de este equipo, que está tan valorado, está muy remunerada de conseguir, en el mercado está por las nubes, es jodidísimo de encontrar. Mira que yo lo he intentado con Belial, me han dado también piezas de 4 estrellas únicas, pero no he encontrado esta maza, que es lo que busco, lo que me interesa. Y como veis, pues para mí es la que mejor encontré. Aún así está un poco baja de daño. Como veis, está en 520% y 52%, ¿vale? Lo ideal, bueno, está bastante bien a partir de 500 para arriba, pero lo ideal es que esté lo más arriba posible. Llegué a tener una de 580. Y como veis, la maximización, mi objetivo es ponerla en voluntad y después una en probabilidad de pulverizar golpe 2 veces. Para mí eso es perfecto. Voluntad te va a dar muchísimo más de daño, y al final con esa subida en que la probabilidad de que pulverizar golpe 2 veces, vamos a golpear más de 3 de cada 4 veces que golpeemos con pulverizar va a ser doble ataque. Entonces yo ya me doy con un canto los dientes.
Y aparte, pues como vemos, maxeado el daño de veneno y, o sea, maxeado me refiero que trae la estrella de ancestral y maximización propiamente dicha en voluntad, 2 maximizaciones. Y básicamente esta es el hacha, el arma que utilizamos para hacer daño. El colgante, resguardo del oso rabioso, quizá es la pieza que más rabia me dé porque es dificilísimo también de encontrar. Pasa igual que con los guantes, que bueno, aún tuve la suerte que me tocaron esos, aunque no tienen la estrella en pulverizar, pero estos no volví a encontrar unos ni medianamente ni remotamente parecidos que tengan la estrella en emponzoñar, ¿vale? Esto es lo más difícil yo para mí de encontrar. Y aún por encima le tengo recalibrado, si no me equivoco, armadura total, porque baso mi set prácticamente en esta pieza para que me dé la armadura. Esta no es la armadura real, ¿vale? No, que no se engañe. Esto seguramente aquí, haciendo ahora el tutorial, me han bufado algo. He visto que alguien me ha echado algo aquí. Y esto es que me han bufado y me hace tener muchísima más armadura de la que tengo. De base tengo 869, me parece. Con lo cual no llego, me parece que llego al 69% solamente de lo que es la reducción de daño físico total, que para que tengáis lo máximo, que es un 85% de daño físico, ya os lo pone ahí, necesitáis 1000 de armadura. Y es lo único que en cierta manera me falta del set, como lo tenía pensado ajustar subiendo el Paragon, ¿vale? O en caso de que alguien sufra mucho por eso, pues con pociones o inciensos también podéis arreglarlo. Eso es un problema ínfimo. De hecho, yo no utilizo ningún incienso para subir la armadura, voy así y no tengo ningún tipo de problema con la capacidad que tenemos de sostenibilidad, de regeneración y fortificación. No nos hace falta. Y como os digo, mi manera de concebir el set hace que sobre esta pieza de armadura el amuleto recaiga prácticamente todo el porcentaje de armadura, casi un 80%. Si me lo quito me baja una barbaridad. De hecho, con la armadura que tengo yo de base de 69 se me queda en 60 y pico o 70 de armadura si le quito toda esta pieza. O sea que prácticamente es la pieza que me da toda la armadura por el porcentaje que me da de armadura. Y también lo cambiaría porque la probabilidad de golpe de suerte no me interesa mucho. Buscaría, pues sobre todo, velocidad de ataque ya la tengo al máximo. Buscaría voluntad. Quizás sería voluntad. O daño de golpe crítico. También estaría bastante bien. Y bueno, deciros que como casi todos los colgantes ancestrales, todos los colgantes nos da 30% de resistencia a todos los elementos. Y tengo lo que es los templados, un 99,4% de daño de golpe crítico, que lo tengo maximizado 2 veces, como veis en amarillo. Y el otro templado es de reducción de tiempo de reutilización de ira de oso pardo, que ahora, como ya os lo dije al principio del vídeo, ya no tiene tiempo de reutilización, por lo menos en mi caso. No sé si es un bug, vuelvo a recalcar o lo que sea, pero realmente este templado ya no lo necesito. ¿Cuál es el tema? Que no hay otro templado que yo encuentre que pueda utilizar en su lugar, por lo tanto lo he dejado así. Y el rasgo que tengo impreso es: mientras dura la ira de oso pardo, tu daño directo se convierte en daño de veneno, infliges un 120%, veis que la ventana está entre el 60 y el 120, lo tengo también al máximo, más de daño de veneno, que es al final el daño que hacemos, y contagias la rabia de forma pasiva. Vemos el anillo mítico, anillo de cielo sin estrellas, que voy a tener, que me tocó hace unas horas otro anillo, ¿vale? Jugando y farmeando Belial, que me tocó de puta madre, el anillo perfecto, ¿vale? Porque, hombre, podía tocar en velocidad de ataque, pero ya tengo el 100% con la poción, entonces ya no me importaría. Tengo probabilidad de crítico, que es... tenía habilidades, o sea, un porcentaje más alto a las habilidades, o un número más alto a las habilidades de categoría principal. Y ahora tengo lo mismo, pero por encima con probabilidad de golpe crítico, con lo cual es mucho mejor. Voy a maximizar pero bueno, que sepáis que lo que tenía básicamente hasta hace un poquito de hacer este tutorial, pues era este anillo. Y básicamente lo ideal que tenéis que buscar es que os toque ese, con la estrella en las habilidades de categoría principal, eso sí, que yo os lo recomendaría, ya que este es el que utilizáis para maximizar la probabilidad de golpe crítico, que prácticamente llega al 50%, pues aquí ya focalizaron habilidades de categoría principal para que esto lo tengáis al máximo posible. Después, yo lo tengo maximizado de la siguiente forma, que es para mí la mejor. Solamente me subió un punto en habilidades de categoría principal, me subió otro en probabilidad de golpe crítico, porque si no, no llegaba al 100%, me quedaba en el 99,7, 99,8 y soy muy puntilloso en eso.
Y también me sube un poco de velocidad de ataque para tener el máximo velocidad de ataque posible para hacer tanto el mayor daño en menos tiempo, como al mismo tiempo vamos a ver que utilizamos el daño como regeneración. Entonces nos va a venir de puta madre. Y después aparte lo que es os da al principio resistencia a todos los elementos 2 veces, con lo cual nos da un 25% de resistencia elemental. Y la parte final, el rasgo es que gastar tu recurso primario reduce el coste de recursos de tus habilidades, con lo cual nos va a venir muy bien. Y también, sobre todo, aumenta otro 10% tu daño durante 3 segundos. Deciros que esta configuración de 3 sets míticos se utiliza en varias clases, porque quizás sean 3 de las mejores piezas que os pueden tocar, salvo, pues bueno, en algún caso, que alguna clase en específico que tiene otras connotaciones y que le pueda, dependiendo del tipo de set, le pueda beneficiar más, pero eso lo tengo visto en muchas configuraciones de muchas clases distintas. Y para acabar, el último anillo que tengo, ¿vale? El anillo legendario ancestral. He de deciros que tenía un anillo ancestral también de 3 estrellas, pero no tenía velocidad de ataque. Entonces, a veces es mejor, como en este caso, retirar las 3 estrellas a coste de que perdáis ciertas cosas para ganar lo que realmente queréis, como es este caso, que tiene justo una estrella donde quería, y aparte venía con voluntad y daño de golpe crítico, aunque es menos como si fuera de 3 estrellas, es lo que hay. Por eso os digo de que tenéis que adaptaros, un poco de adaptabilidad al set que tenéis. Y bueno, es lo que me interesa. En este caso, pues este anillo viene con resistencia a todos los elementos, resistencia a la sombra. Y aparte de eso, pues bueno, los templados tengo duración de ira de oso pardo para que dure un poco más. Y reducción de tiempo de reutilización de ira de oso pardo, que os digo lo mismo que con amuleto. Que eso me pasaba antes y ahora no tiene reutilización, pues no se utiliza. Y el rasgo impreso es tus habilidades principales infligen entre un 35 y 75, que lo tengo ya también maximizado a 75, más de daño en función de tu cantidad de fortificación. Ya os digo que siempre vamos a estar fortificados a tope, con lo cual vamos a tener ese máximo daño que nos da a más. Para acabar, deciros este set que os pondría aquí, si no me equivoco, los topacios en la armadura. Tengo que verlo ya porque hace tiempo que no toco esto. No, topacio no, perdón. Es zafiro, ¿vale? Zafiro en armadura, que os da, en este caso, el zafiro grandioso, que es el que tengo yo, os da 60 de voluntad. Si cogéis el zafiro real, os va a dar 40, y el zafiro sin defectos os da 30. Sea cual sea vuestro nivel o vuestros recursos, metedlo, que es lo que hace falta, ¿vale? 6 piezas aquí en toda la armadura para que os dé más voluntad y podéis alcanzar la máxima voluntad posible. En el arma, lo que es la esmeralda, ¿vale? En este caso yo tengo esmeralda grandiosa, que te da en arma un 72% de daño de golpe crítico. ¿Por qué golpe crítico? Porque tenemos 100% de probabilidad de crítico y todo lo que metamos va a ser crítico, por lo cual todo lo que sea máximo golpe crítico va a ser interesante. Aunque bueno, si tenéis, lo que decía antes, si tenéis menos recursos, podéis optar por, hasta que no tengáis la tocha, podéis optar por esmeraldas más pequeñas. Y después lo que es en la joyería, tanto el amuleto como anillos, yo le tengo rubíes, ¿vale? O perdón, diamantes, que son también grandiosos, que os dan, al ser grandiosos, 12% de resistencia a todos los elementos. Tened en cuenta, bueno, os lo pone el sitio donde cambiáis de tormento, que cada vez que bajéis el tormento os bajan las resistencias y un porcentaje de armadura. Entonces tenéis que hilar muy fino para tener un set equilibrado, ¿vale? Y bueno, pues lo mismo que antes, si no podéis obtener de momento el grandioso, optar por otros pequeños, aunque os dé menos resistencia, siempre vais a tener más resistencia para poder jugar con ello. Y aparte de eso, pues ya solo me queda deciros las estadísticas, como tengo el set, ¿vale? Esto no es real, ¿vale? Esto que está aquí es porque me han bufado. Veis que tengo aquí... Aquí está todas las resistencias y armadura aumentadas. Alguien me ha echado un bufo aquí cuando ha venido al alijo, que lo he visto antes. Lo que pasa es que no le presté atención porque estaba hablando. Pero esto no es real, ¿vale? O sea, estas estadísticas realmente las tengo en 75 y esta subida en 79. Me ha subido un 2% las estadísticas. No son reales, pero las tengo caped igual, o sea, las tengo maximizadas.
Y después, esto es lo que tengo. Recordad que esto es en forma humana, siempre vamos a estar en forma de oso, con lo cual todas las estadísticas se van a duplicar, ¿vale? Van a estar en 4000 y pico de daño de golpe crítico, por ejemplo, y 4000 y pico en daño de arrollamiento, ¿vale? Y este daño que veis aquí, 16000, que realmente es 15100 o 15200, lo podemos llegar a hacer 400 y pico mil, tengo visto yo, cerca de medio millón de daño. Más cosas, aquí el bonus de velocidad de ataque, que sí que es real, está casi en un 88%, va a subir al 100% porque yo básicamente me gusta utilizar estos dos, elixir y este incienso, ¿vale? No utilizo ninguno más, que podía utilizar uno también de armadura, pero no lo necesito, ¿vale? Entonces ya no lo utilizo, ya no me complico la vida. Este elixir, el de ventaja 2, aumenta un 15% la velocidad de ataque, que es lo que me interesa, y llego ya al 100% de velocidad de ataque. Y este me da 100 de voluntad a todos los enemigos cercanos. Evidentemente, aparte de este os da un 8% de experiencia y este un 5%, por eso es siempre recomendable tener al menos un elixir y un incienso para que os dé un 13% de toda la experiencia que obtengáis, aparte de ir a mazmorras con ciertos afijos que os dan experiencia, o poner, si queréis, para subir más rápido, más inciensos que os dan más experiencia. Pero bueno, independientemente de esto, este no es el caso de este vídeo. Pues bueno, lo que os quería decir, que al final voy a tener el máximo de velocidad de ataque, que es un 100%, el máximo de probabilidad de golpe crítico, un 100%, el daño de golpe crítico en 2175,7, que ya os digo que se duplica en forma de hombre oso, daño de arrollamiento 2116, 66,3, que también se duplica, todo el daño casi un 430%, daño con veneno casi un 1250%, daño con habilidades principales 104%, daño con tierra 168%, daño contra élites más del 100%, 109%, daño contra enemigos afectados por control de masas 381,6, que quien no sepa qué es lo que más me costó de entender, lo pone aquí. Todos los enemigos a los que afectáis con ralentización, inmovilización, aturdimiento, repulsión, derribo, provocación, miedo, atadura, atontamiento, helada o congelación, ¿vale? Esos son los efectos que incluye lo que es enemigos afectados por control de masas. Y también cuando desequilibres a un jefe, ¿vale? Se considera afectado por todos los tipos de control de masas mientras dure el desequilibrio. O sea, todo lo que vimos anteriormente lo va a tener ese boss, ¿vale? Y en este caso pues tengo el 381,6 de daño extra a todos los enemigos afectados por control de masas. Daño enemigos envenenados 230% y daño en forma de hombre oso, como siempre, va a estar en 159%. Entramos en la pestaña defensiva. Curación, vida 9100, que ya lo vimos aquí, 152. Curación recibida casi en 260%. La armadura, recordad que esto no es real, es por el bufo que me acaban de tirar. Tengo 869. Reducción de todo el daño 11,9. Reducción de daño a enemigos envenenados 17,2%. Reducción de daño de fortificación 19,7%. Bonus de fortificación 9,7%. Y algo que no ponen, porque solo se activa cuando estéis en ira de hombroso, aunque vamos a estar siempre, es este 33% de los pantalones de reducción de daño mientras eres imparable. En utilidad, máximo de espíritu 176, reducción de coste de espíritu 53,7, generación de espíritu 27,9, velocidad de momento casi 200%, bonus de probabilidad de golpe de suerte 57,6%, bonus de experiencia 600% porque estamos en el Tormento 4, el Tormento máximo, que es el bonus máximo de experiencia que podemos tener, y tamaño del efecto de pulverizar, casi un 58% de extra de área de pulverizado. Y después jugador contra jugador, reducción de daño en estándar del 92%. Eso es básicamente lo que tenemos, y vamos a entrar ya en los árboles de habilidades y en el árbol de leyenda. Árbol de habilidades. Bueno, tengo básicamente, primero deciros que tengo la manera de utilizar el set es al entrar en cualquier zona llena de enemigos, utilizáis ira de sopardo, utilizáis el 2 y después cuando matéis a los enemigos vais a estar siempre presionando el botón de pulverizar, que es vuestra habilidad de daño, ¿vale? Lo que pasa es que ira de sopardo os va a dar mucho más daño y mucha más resistencia al daño, ¿vale? Aparte de eso, en momentos especiales, como por ejemplo contra bosses o en el pit, que requiere del máximo daño para saber cuánto pit máximo podéis hacer,
Utilizáis rugido debilitante, que os va a dar una resistencia al daño todavía, si cabe, superior, es de poco tiempo, es 4 segundos, pero os va a dar una resistencia al daño de un 40%, después veremos que es un poquito más, y también un 25% más de daño, que veremos que es un poquito más cuando veamos el árbol de habilidades. Y deciros que tengo aquí la habilidad de desgarrar, porque podéis decir, hostia, y la habilidad de desgarrar, ¿cuándo la utilizas? La utilizo simplemente para maxear el daño, y lo vais a ver ahora cuando lleguemos ahí, de una determinada manera, que os lo voy a explicar cuando lleguemos a la pasiva en concreto, con la que podemos maximizar y obtener un 24% de daño. Pero eso lo veremos después cuando lleguemos allí en el árbol de habilidades. Primero os voy a explicar que esto queda pendiente de explicarlo. Este punto metido aquí es simplemente para poder activar la siguiente ramificación, en este caso de habilidades principales, porque necesitamos 2 puntos mínimos para que esta sangre fluya y active el árbol de habilidades principales, o el mini árbol. Entonces de aquí tenemos evidentemente pulverizar, que aquí veis que tengo 19 puntos en pulverizado con bufos y demás. Y con estos perks nos va a dar un 30% más de daño a enemigos afectados por control de masas y a jefes, que ya vimos antes lo que era. Y pulverizar arrolla y hace que los enemigos sufran un 20% más de daño durante 5 segundos. Eso es básicamente lo que vamos a tener. Esta la tengo 3 de 3, la tengo maxeada. Lo que pasa es que vais a ver que, por ejemplo, estas que son pasivas, todas las pasivas que vais a ver, ¿vale?, en el árbol de habilidades, si recordáis, tenemos el peto mítico ancestral, que es embozo de falsa muerte, que os va a dar un punto a todas las pasivas. Entonces, en este caso, las que tenemos con 3 nos va a poner 4, y las que ni siquiera tenemos activas o con otra puntuación os va a poner un punto más, ¿vale? Pero simplemente que os indico que si no tenéis todavía el peto, aquí tenéis que poner 3 de 3, pelaje de hierro para obtener más reducción de daño. Aquí le activo solamente uno, ¿vale?, para realmente conseguir esto, ¿vale?, que es que tus habilidades principales cuesten un poco más, que no nos importa, pero hagamos más daño. De aquí nada más, y ya saltamos a las habilidades defensivas. Aquí en habilidades defensivas tengo lo que vimos antes, rugido debilitante, para que en ciertos momentos tengáis más daño y más resistencia al daño, que lo que os da es que con este perk activado también fortifica al utilizar rugido debilitante un 30% de la vida. Va a ser una de las herramientas que tengamos para fortificado, aunque no la mejor. Y vamos a infligir un 25% más de daño mientras dura rugido debilitante. También tengo 3 de 3 aquí en esta pasiva de entereza ancestral, que aumenta en un 20% todas nuestras resistencias no físicas. Y lo chulo, lo que os quería comentar antes cuando vimos el peto de embozo de falsa muerte, es que ya no tenemos puntos, ¿vale?, para, por ejemplo, activar estos, que en esta ocasión es bastante, nos da cosas chulas, como por ejemplo esta pasiva de contragolpe, que se activa, que nos da un 4% más de daño tras lanzar una habilidad defensiva durante 5 segundos, ¿vale? En este caso, al lanzar esto, entonces ya veis que tenemos más daño, un 4%, y en este caso vamos a tener, en vez de un 25% más de daño, vamos a tener un 29% más de daño. Y esta otra pasiva llamada vigilancia, vamos a tener un 5% reducción de daño, ¿vale?, al utilizar una habilidad defensiva, con lo cual ya no vamos a tener un 40% de reducción de daño, sino un 45%. O sea, ese tipo de... Por eso ese peto lo hace tan especial, esta mini habilidad de poner una pasiva, porque hay pasivas que sí que nos valen, hay otras que no, como por ejemplo aquí en compañero la mayoría no nos vale porque no tenemos compañeros, pero sí que vamos a activar esta pasiva de alcance de la naturaleza, vamos a infligir un 20% más de daño a enemigos lejanos y un 20% más si además están ralentizados, aturdidos, inmovilizados o repelidos. Vais a ver que nosotros vamos a ralentizar más adelante. Y esta de aptitud feral inflige un 12% más de daño en estado saludable y un 12% más de daño cuando tienes más de un 100% de velocidad de movimiento. Como visteis, tenemos un 198% de velocidad de movimiento y siempre vamos a estar saludables, que es teniendo más del 80% de la vida, prácticamente el 99,9% del tiempo, con lo cual vamos a tener otro 24% más de daño. Y ya nos vamos a habilidades de cólera. Aquí no tenemos habilidades, digamos, principales activadas, pero sí que tenemos un montón de pasivas. Esta y esta, junto con esta y esta, la tenemos maximizada, ¿vale? Y aquí un punto, esto de base, y aparte se nos va a activar esta, que va a ser la más muy importante, y lo vamos a ver.
Empezamos, provocación. Esto lo tenemos porque al permanecer durante al menos 10 segundos en forma de hombroso, que va a estar siempre, vamos a arrollar y hacer otro 20% más de daño. Alivio, mientras estás en forma de hombroso, que estaremos siempre, recibes un 24% más de curación de todas las fuentes, o sea, todo lo que nos da curación se va a ver incrementado en un 24%, o sea, toda la curación que nos dan se va a incrementar en un 24%, todas las fuentes, todas las maneras que tenemos de curarnos. Y aparte obtenemos un 16% más de vida máxima. Y aquí tenemos tierra aplastante. Las habilidades de tierra infligen un 20%. Y ahora vamos a venir aquí, que os dije que os acordaréis. Ahora, pulverizar también es una habilidad de tierra. Este rasgo grabado, ¿vale? Y este es una de las cosas importantes. Por eso, las habilidades de tierra vamos a tener un 20% más de daño a los enemigos ralentizados en este caso, que vamos a ralentizar. Guardia de piedra, mientras tienes fortificada más de un 50% de tu vida máxima, vamos a ver que el 99,9% vamos a tener fortificado el 100%. Tus habilidades de tierra nuevamente infligen otro 16% más de daño, volvemos a ser de tierra. Y esta es una habilidad súper interesante que se activa con el perk gratuito, que nos da de nuevo el peto en bozo de la falsa muerte. Los golpes críticos vamos a meter siempre críticos. Con habilidades de tierra fortifican un 3% de vida máxima, aunque parece una tontería. Daos cuenta que vamos a hacer siempre críticos. Es un set orientado a AOE, o sea, lo que es área de efecto. Y, o sea, un ataque de área, digamos así. Y tenemos en el arma de Invocaluz Putrefacta la probabilidad de que pulverizar golpee 2 veces en más de 3 de cada 4 ocasiones, o sea, más de un 75%. O sea que cada impacto realmente van a ser 2 impactos. ¿Qué quiere decir eso? Que si impactamos siempre críticos, esto quiere decir, y impactamos a un área, imaginaos, de 20-30 enemigos, prácticamente instantáneamente, porque es con cada golpe crítico, pero todo eso va a hacer que hagamos muchísimos, 40, 50, 60 en un solo ataque. Vamos a tener un 3% de vida, lo que prácticamente vamos a necesitar solamente un 33,3 golpes para tener toda la vida fortificada, solamente con este perk gratis y que os sube un 3% y que os fortifica un 3%, para que veáis lo importante que es el peto. Después aquí tenemos uno, ¿vale? Primero, para activar que los enemigos envenenados, que vamos a envenenar a todos, quedan ralentizados, por lo cual el daño de esto, más daño a los enemigos ralentizados, ¿vale? Y a esto que habíamos visto antes, más daño si están ralentizados. Recordad esto lo vamos a activar para eso, pero también para llegar a estas dos pasivas que son muy interesantes. Infliges garras tóxicas, infliges un 20% más de daño de veneno. Es súper importante. Y también emponzoñar es la que más me gusta. Tus compañeros y tú obtenéis un 80% de golpe crítico adicional contra enemigos envenenados. Esto es fundamental. Recordad que en todos los porcentajes o habilidades que veis una X es daño multiplicativo y donde veáis un más es daño aditivo, que se suma. Entonces, por esto es tan importante emponzoñar, ¿vale? Y tener lo máximo posible aquí. Pues si no me equivoco, nada más importante aquí, nos vamos a habilidades definitivas, que evidentemente va a ser Ira de Sopardo. Os vuelvo a repetir, aquí antes tenía 5 de 5 porque lo que hace meterle puntos aquí, como veis aquí en el panel, es bajar el tiempo de reutilización, pero ahora al no tener el tiempo de reutilización al uso cooldown activo, o sea, porque lo utilizamos siempre, una vez que se acabe la volvemos a utilizar, pues ya le he quitado los puntos aquí. Y básicamente, esto es lo que os decía, eres imparable mientras dura la ira de Sopardo, con lo cual siempre vas a ser imparable. Por lo tanto, por ejemplo, lo del pantalón de la voluntad de Tibolt, recordad que vamos a tener reducción al daño y más daño mientras somos imparables, vamos a ser siempre. Y la ira de Sopardo suprema, obtienes un 8% de vida como fortificación por segundo simplemente mientras dura la ira. O sea, si aparte de todo lo que vimos de fortificación nos ayuda, vamos a tener otra fuente más de fortificación, ¿vale? Que va a ser este 8% de vida máxima. Creo que ya tenemos 3 fuentes de fortificación para tener, y recordad, este grabado que tenemos aquí, en el anillo. Tus habilidades principales infligen hasta un 75% más de daño en función de tu cantidad de fortificación. Eso nos va a hacer que tengamos siempre la fortificación a tope para hacer también, ya no solo para estar fortificados, sino para hacer el máximo daño posible.
Y aparte, aquí sí que también tenemos un grupo importante de pasivas para activar. Desafío, las habilidades de magia de la naturaleza infligen un 16% más a daño de élites, que viene muy bien. Tus habilidades de tierra, volvemos a recordar el grabado que tenemos en las botas. Tus habilidades de tierra infligen un 16% más de daño a enemigos vulnerables. Las habilidades de magia de la naturaleza infligen un 8% más de daño. Y las habilidades de magia de la naturaleza que consumen espíritu, como bueno, la que tenemos de pulverizar, te curan un 4% de tu vida máxima. Recordad, teníamos fortificación hasta ahora y esta es la primera fuente que tenemos de curación. Recordad que teníamos ahí una pasiva que nos daba un 24%, creo que era esta de aquí. No. Era, aquí está, recibéis un 24% más de curación de todas las fuentes. Recordad esto. Entonces nos va a curar más que esto, realmente, entonces es muy interesante. Tenemos esto de sentidos agudizados. Al cambiar de forma, la forma de hombre os otorga un 12% de reducción de daño. Es interesante. Y esto de transformación veloz lo vamos a dejar al final por la interacción que os dije del comienzo del vídeo de desgarrar o el comienzo de la explicación de este árbol de habilidades. Y vamos a ver lo que son las pasivas clave y vamos a tener fuerza Osuna en pasiva clave. Obtienes un 30% de vida máxima, un 20% más de daño y un bonus de un 100% de arrollamiento en forma de hombre oso y durante 8 segundos tras abandonarla. Y ahora comentaros, volvemos un poco atrás, lo de transformación veloz y os voy a explicar realmente pues lo que significa esto. Cambiar de forma y adoptar la de otro animal otorga un 4%. Por lo tanto, si estamos en un forma humano, la primera vez que nos metamos en forma de oso, vamos a obtener un 4% más de daño, pero vamos a ver que es acumulable 6 veces hasta un máximo del 24%. ¿Qué quiere decir? Que si se puede de alguna manera acumular, que es lo que os voy a enseñar ahora, o volver a generarnos o conformarnos o adoptar la forma de otro animal o del mismo animal, pero variar de humano a animal, que es lo que os voy a enseñar ahora, vamos a obtener este 24% de daño. Yo personalmente esto solo lo hago en el pit, que es donde me exige más para llegar al máximo rango, ¿vale? Pero no tenéis que hacerlo si no queréis, pero simplemente quiero que veáis cuáles son las mecánicas. Bueno, pues aquí explico las mecánicas de cómo acumular esos 24% máximo de daño, esos 6 stacks, esas 6 acumulaciones. Y básicamente lo primero que tenéis que hacer es pulsar Shift. Veis que cambia la apariencia del cursor de una flecha a una espada. Esto es lo que pasa en todo este tipo de juegos. Al pulsar Shift, digamos que atacáis desde una posición y no os deja moveros. Eso es lo primero que tenéis que hacer. Y después una opción es darle al portal de la ciudad, clicar en la pantalla, portal de la ciudad, clicar en la pantalla, clicar en el portal de la ciudad, clicar en la pantalla y así sucesivamente. Ya veis que aquí está subiendo y aquí tenéis los 6 acumuladores de transformación veloz. Veis que no se puede, aunque queráis, acumular más, es lo máximo, está capado, es el máximo del 24 que os pone. Y otra de las opciones que tenéis es también haciendo lo mismo, que a mí me es más coñazo, con los emoticonos. ¿Por qué el portal de la ciudad de los emoticonos? Porque es una de las mecánicas del juego, que el personaje se vuelve a poner en forma humana, entonces os detecta que al volver a forma de oso, os detecta el cambio, por eso podéis acumular ese daño. Y como os digo, vamos a probar con emotes, por ejemplo, hola, y vale, ponéis esto, se me fue al portal de la ciudad porque estoy acostumbrado, pero veis que la acumulación aquí es exactamente la misma. Es simplemente buscar la forma de que se coloque. Veis que al colocar un emote se coloca en forma también humana, al igual que en el portal de la ciudad, y lo único que hacéis pues eso es buscar que una mecánica básicamente se coloque en forma de humana y que después vuelva a forma animal, y es simplemente eso, es la mecánica. Pues una vez visto ya esto, que era una parte importante, la parte más tricky un poco que tiene el set, nos vamos con los favores del espíritu. Veis que tengo aquí como favorito, al tener favorito uno de estos animales, podéis
coger 2 favores en vez de uno. Yo tengo favorito el águila porque para mí es el animal mejor. Y del ciervo tengo el don del venado, que obtenemos 30 de espíritu máximo y 10 de espíritu por segundo. Y del águila tengo ataques en picado, que obtengo un 20% de velocidad de ataque y sobre todo un 40% de daño de golpe crítico, ¿vale? Esto porque nos ayuda mucho a llegar al 100% de velocidad de ataque. Y esto que también nos ayuda a tener el máximo daño de golpe crítico, porque todos los ataques que vamos a tener van a ser críticos. Estos dos que no utilizo también son muy interesantes dependiendo en algún momento que tengáis el set, por si os falta todavía alguna pieza para tenerlo guay. Y por ejemplo la probabilidad de crítico al máximo, pues os podéis utilizar gafas de la guadaña, os podéis servir de gafas de la guadaña porque es un favor que os da un 15% de probabilidad de golpe crítico, además de un 15% de probabilidad de golpe de suerte. O también, que lo tenía hasta hace de un tiempo a esta parte, este favor de pluma de hierro, porque obtienes un 30% más de vida máxima, que es un incremento brutal a la vida y por consecuencia a la sostenibilidad del set. En lobo, pues utilizo el que más me interesa, que es calamidad, que prolonga un 35% la duración de tus habilidades definitivas, que en este caso, como vais a ver ahí, la ira de oso pardo es una habilidad definitiva, aumenta un 35% la duración, lo cual está genial. Y en serpiente es una de las fuentes más brutales de regeneración que tenemos. Ya vimos alguna en el árbol de habilidades, pero esta es increíble porque es el favor de masoquista, golpe de suerte. Los golpes críticos con habilidades de cambio de forma, ¿vale? Siempre vamos a estar en una habilidad de cambio de forma porque vamos a ser hombre oso y siempre vamos a meter críticos, por lo cual esa sinergia la tenemos. Tienen hasta un 75% probabilidad de curarte un 10% de tu vida máxima, con lo cual vamos a tener de cada golpe crítico que hagamos, 3 de cada 4 golpes críticos que hagamos nos va a curar un 10% de vida. O sea, que ya vimos, me parece, 3 caminos en los que nos fortifican la vida para aguantar más, con lo cual vamos a aguantar más y al estar fortificado, recordad el rasgo que tenemos grabado, si no me equivoco, en el anillo, vamos a hacer más daño y aún por encima nos vamos a curar. Yo recuerdo una pasiva en el que nos curamos y aún por encima este favor de masoquista que también nos va a hacer curar una auténtica barbaridad. Y ya para acabar, que aquí ya no me voy a parar mucho, vamos a entrar en el árbol de Paragon o Leyenda. Aquí os recomendaría que os guiarais 100% por la guía, porque está hecha por jugadores ya con más experiencia y ya han probado seguramente distintas opciones de perks, quitar, poner y demás, y yo creo que es lo mejor que podéis hacer, guiaros. Simplemente os voy a hacer como una advertencia que me ha pasado a mí, que el primer, por ejemplo, panel es estándar para todos, pero el resto de paneles tened cuidado porque muchos vais a tener que girarlos, no os van a venir de la manera perfecta para engarzarlos con el otro panel, entonces tened cuidados de girarlo y ponerlo de la manera adecuada en el que os pide en el tutorial, ¿vale? En el set de referencia que os dejo en el apartado de descripción del vídeo. Y lo único que voy a decir, pues bueno, es tengo todos los glifos maximizados al 100%, como veis aquí, y todos los glifos que utilizo lo que van a hacer en el set, en el árbol, perdón, de leyenda o de Paragon. El primero que vais a tener que poner, el primer panel, es cazacabezas, que os va a dar un 10,4% de daño, 25 de destreza, 85 de voluntad, 5 de inteligencia, 5 de fuerza, e infliges un 10% más de daño a todos los enemigos de élite. Subimos, vamos a digamos, la zona central, ¿no? La zona vertebral del panel, vamos a verlo, de abajo arriba. Aquí sería este glifo, garra y colmillo, que os daría un 10,4% de daño durante un cambio de forma, 171,7% de daño a enemigos afectados por control de masas y un 98,1% de daño de tierra. Mientras estás en forma de hombre lobo o de hombre oso, infliges un 12% más de daño a enemigos cercanos. El que vamos a ver ahora es uno de los que más me gusta, que es el de espíritu, que es el tercer panel, el de arriba de todo, que os da 14,2% más de daño de golpe crítico, 493,8% de daño de golpe crítico, y los golpes críticos aumentan el daño que infliges a un enemigo un 3% durante 20 segundos hasta un máximo de un 15%.
Nos vamos con el panel izquierdo, que aquí tenemos el glifo de guardián, que nos da un 10,4% de daño no físico, un 109% de daño durante forma de hombre oso, 54 de voluntad y 545 de vida máxima. Tus compañeros y tú infligís aparte un 15% más de daño no físico. Y nos vamos con el último panel, que es el glifo de dominar, que nos da un 12% de daño de arrollamiento y aparte otro 427% de daño de arrollamiento. Y aparte, cuando arrollas a un enemigo, todo el daño que le infliges aumenta un 15% durante 5 segundos. Y básicamente eso es todo lo que os tenía que decir del set. Así que nada, espero que lo disfrutéis, que os guste y nada más. Deciros que tengáis mucha salud y nos vemos en próximos vídeos. Bye bye.